I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. Radrigán Rubio doctoreak. El doctor Mario Radrigán Rubio en la actualidad ostenta el cargo de subsecretario de Economía y es jefe de división de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía del Gobierno de Chile, de Bachelet. Antes de acceder a este cargo público, el profesor Radrigán impartió docencia primero en la Universidad de Chile y luego, antes de acceder al cargo público, ocupaba una plaza de profesor en la Universidad de Santiago de Chile. En esta segunda universidad fue director del CIESCOP, Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa. Hay que recordar que el profesor Radrigán fue uno de los impulsores de la red RuleScope, un proyecto europeo, proyecto Alfa, que pretendía crear una red de universidades de Latinoamérica y Europa en materia de economía social. Iniciamos el proyecto, promotores también fuimos GESCI, el instituto, uno de los institutos que organiza este evento, este congreso. Fuimos los promotores, empezamos 6 universidades y ahora se han incorporado otras universidades, hay una veintena aproximadamente de universidades latinoamericanas y universidades de la Unión Europea que participan en esta red y organizan todos los años un congreso, uno en Latinoamérica y otro en Europa. Como digo, el profesor Radrigán participó en la creación y en diferentes proyectos de esta red. Personalmente le conocí desde el punto de vista científico y esa relación científica se ha traducido en relación personal muy fructífera. Tengo que recordar que en el año 2011 me invitó a participar en una reunión de su grupo de trabajo en CIESCOP, en Santiago de Chile, y después me organizó una conferencia en la Universidad de Santiago de Chile. En mayo de 2012 defendió su tesis doctoral, cuyo título es Globalización y su impacto sobre las estrategias de gestión de las empresas cooperativas. Estudio de casos en el ámbito chileno. En este sentido hay que decir que el profesor Radrigán es un profundo conocedor de la economía social y de cooperativa en general y sobre todo de la economía de Chile, de su país. Por lo tanto, las contribuciones que serán muy positivas las que está haciendo desde su cargo público. Esta tesis fue dirigida por el profesor Monzón y yo tuve el honor de presidir la comisión o el tribunal de evaluación. Una tesis doctoral que todavía tiene mucha actualidad, como han indicado anteriormente los que han abierto este congreso, que en la sociedad, la actividad empresarial, etcétera, va cambiando, se va adaptando rápidamente a los cambios que nos impone la globalización económica. Sin más, decir que hoy nos va a hablar otra manera de hacer economía es posible, pensando en las personas, va a ser su tema de disertación, y con esto le cedo la palabra al profesor Mario Radrigán. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muy contento de estar esta mañana participando en este primer congreso. Ya he dado algunas referencias, ya se han podido apreciar que tenemos alguna
relación con el profesor Bacaicoa hace ya algunos años. Y también muy contento porque hemos trabajado también, me ha tocado a mí participar en más de alguna actividad con las 3 universidades que convocan a este evento, de la Universidad de Deusto, la Universidad de Mondragón y la Universidad del País Vasco. Y por lo tanto, para mí es un agrado y un placer, un honor poder compartir algunas ideas en torno a la temática de este congreso. Y ver también a muchas caras conocidas de un camino largo ya de años, tratando de construir desde el ámbito académico una reflexión, pero también una acción orientada al desarrollo, al fortalecimiento del sector cooperativo. La profesora Gemma Fajardo de la Universidad de Valencia, también socia fundadora, decimos, de Rulescoop, Rafael de la Universidad de Mondragón. Nos hemos encontrado en múltiples ocasiones y esta es una más, una muy especial para mí. Y un poco la estructura de la presentación. Algo que a mí siempre me interesa ver algunas consideraciones valórico-conceptuales sobre el campo de preocupación que nos convoca en estos 2 días. Es que tengo... No importa, está bien. Luego haces el escape para poner el vídeo, ¿sí? Eso. Bien, vale. Gracias. Soporte. ¿Alguna reflexión breve sobre cómo estamos mirando esto desde América Latina? El tema de la economía social y los retos de la hora presente. Una reflexión, porque me interesa. Yo realmente llevo casi 35 años vinculado al ámbito académico en la Universidad de Chile y actualmente en la Universidad de Santiago, donde estoy con permiso desde marzo del año pasado. Al momento que cambió el gobierno y asumí el cargo originalmente de jefe del departamento de cooperativas, y eso creció a una división de economía social, que no es un concepto de uso muy frecuente en nuestro país, en Chile. Por eso me interesa mostrar brevemente lo que hemos intentado hacer, lo que estamos intentando hacer en términos de política pública orientada a la economía social. Y algunas reflexiones finales sobre esta tarea compleja de recrear estrategias de desarrollo global con el sello de la economía social en este mundo globalizado. Y quisiera, cuando veía el tema, veía cuál era en los retos actuales, la economía social en este mundo enfrentado a múltiples retos. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el principal reto que tenemos hoy día a nivel global como planeta? Y quisiera reflejarlo en un pequeño video de 3 minutos y de ahí engarzar las reflexiones siguientes. Espero que la ley, que es una ley muy conocida por todos, que es la de Murphy, que todo esto al inicio funcionaba perfecto, temprano en la mañana. Veremos si ahora funciona cuando corresponde que se ocupe. Todo puede ser. Así funciona el mundo. Alivio. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro.
El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Hay un agradecimiento a la colega de Uruguay porque es un video internacional, pero su adaptación y traducción ha sido hecho por colegas del Uruguay. Entonces, uno veía el tema de cuáles son los retos. Y los que nos presenta este video, yo tengo ahí alguna duda cuando uno se pone bien académico y bien científico, si todas las cifras son exactas en esto. Pero aunque tuvieran un margen de error del 10%, es muy duro. Y es muy duro, y ese es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en que vivimos. Y cuando uno ve las cosas desde esta mirada, desde esta óptica, da para pensar. Y probablemente nos permite explicarnos muchas cosas que pasan en el día a día. Muchas de las cosas más dramáticas que pasan están situadas, tienen como justificación la pobreza y la gran desigualdad que existe hoy día en nuestro planeta.
y lo más agobiante para todos deberá ser que esta desigualdad crece. Los datos son certeros en eso. Hace 200 años los países más ricos lo eran solamente 3 veces más que los más pobres. Y hoy día lo son 80 veces. Entonces, uno se explica muchas cosas. Uno lo ve en la televisión, los afecta más a ustedes que a nosotros en América Latina. Los temas de la guerra, los temas de la migración, los temas de la contaminación, son los retos actuales. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de muchos de los problemas que vivimos en la actualidad? Tiene que ver con este estado de cosas. Con este estado de cosas. Es sorprendente la imagen de que 300 personas, las personas que veníamos en un avión a este congreso, en un avión de Chile a España, tienen casi la mitad de la riqueza del planeta. ¿Qué pasa si ese avión se cae? Dramático. Para la mitad de la riqueza del planeta, porque tampoco se va a redistribuir y nadie pretende que se caiga. Pero sí, la pretensión es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Y qué se ha hecho históricamente desde la economía social para enfrentar este reto de la desigualdad? Y cuando uno lo ve de una perspectiva histórica, efectivamente vemos que la economía social, desde una perspectiva amplia, lleva más de 1 siglo y medio haciendo enormes esfuerzos para distribuir la riqueza y socializar la riqueza. Y lo hace permanentemente. Yo tiendo a comentar en eventos de esta naturaleza que para quienes no conocen el mundo de la economía social, muchas veces esto se presenta como una utopía o se presenta como un deseo, una buena intención. Y yo siempre recalco que no es ni utopía, ni buena intención, ni un deseo, sino que es una realidad. Una realidad de, si uno toma la fecha icónica de Rochdale, de más de 160 años, haciendo un esfuerzo sistemático. La economía social es capaz de generar riqueza, probablemente a un ritmo menor que la empresa privada de carácter tradicional, capitalista, si uno lo quiere llamar así, pero tiene un doctorado, una maestría en distribuirla. No hay un tipo de empresa del ámbito privado que tenga más capacidad que las empresas y organizaciones de economía social para distribuir riqueza de manera equitativa. Esa es una fortaleza. Pero muchas veces nos han hecho creer, Chile en particular es un país muy curioso. Decimos que Chile, preguntaba ayer si aquí se ocupa también este concepto del piso piloto, del piso que está terminado antes en una finca para mostrar a los que quieren comprar. Entonces, Chile en los últimos 50 años ha sido un país piloto, donde se ha experimentado estrategias de desarrollo económico y social. En la década de los 60 se experimentó un modelo reformista de sello social cristiano. Tuvimos el periodo del gobierno de Salvador Allende, un experimento de construir un modelo socialista en democracia, en plena época de la Guerra Fría, cuando no era algo que se hubiese ensayado de manera exitosa y nuestra experiencia tampoco lo fue, dramáticamente. Y después, antes de Ronald Reagan, antes de Margaret Thatcher, nosotros éramos un país piloto en un modelo de economía neoliberal. Modelo en el cual nos mantenemos hasta el día de hoy, del cual no nos salimos. Pero desde el año 75 en adelante, 40 años, nosotros, yo lo comentaba, no sé si ayer o hoy día como al desayuno, nosotros somos al modelo capitalista lo que Corea del Norte es al modelo comunista. Chile está todo lo que se ha podido privatizar y más, se ha privatizado. Hospitales, escuelas, pero nos han hecho creer, y muchas veces casi lo hemos creído, que es la única manera
de organizar la economía. La economía pública, la economía privada en algo dual, en un modelo de blanco o negro. A uno les podrá gustar más el modelo de economía pública, mayor fortaleza del Estado, más empresas públicas, más regulación. Algunos los podrán odiar, pagar impuestos y que el Estado controle. Y lo mismo, por el otro lado, el modelo de empresa privada de carácter tradicional capitalista, un segundo sector de la economía. A algunos les gusta más, a algunos les gusta menos. A algunos les gustaría que todo fuera economía privada de carácter lucrativo comercial. Y a otros les gustaría que fuera menos. Pero habitualmente, para la gente que hoy día enciende el televisor o abre los periódicos, el mundo está en blanco o negro. Para todos, con algunos destellos, alguna insinuación, pero el mundo de los medios de comunicación, el mundo del día a día, el mundo de las aulas universitarias, es un mundo habitualmente en blanco y negro. Y la economía social existe, hay un tercer sector, pero muchas veces invisible. Y es porque hemos ido siendo, yo hablo de probablemente estando en España y cerca del 12 de octubre, no es el mejor término, digamos, pero este modelo de blanco y negro, este modelo del hombre económico es un colonialismo mental. Nos han vendido una imagen de que la sociedad, la persona humana, la humanidad se ha desarrollado. Este caballero que todos conocemos vivió 3 años en Chile, haciendo su recorrido por el mundo. Lo tuvimos ahí, lo acogimos con mucho cariño durante 3 años. Y nos han hecho pensar y han puesto en palabras de él que el mundo, la vida, se desarrolla y evoluciona en función de la sobrevivencia del más fuerte. Y esto ha justificado muchas cosas durante también 1 siglo y medio. Pero este otro caballero, que no sé si aquí a mí me gusta cuando comentábamos esto de en Chile la economía no se considera una ciencia social, se considera la economía. Y este caballero que está aquí, que es Adam Smith, escribió mucho. Y podemos opinar mucho de lo que hizo, pero sobre sus intenciones está ahí. El modelo de economía neoclásica, o sea, clásica, antes que los neoclásicos le pusieran fórmulas para entenderse entre nosotros, digo ahora, porque tal como decía, yo soy de profesión antropólogo, de origen, de pequeño, digo, antropólogo. Y después me deformé hacia la economía en el doctorado, digamos, y logro entender un poco la fórmula. Pero cuando uno lo lee a este caballero, mediados del siglo XVIII, era esa su pretensión. No puede haber una sociedad floreciente y feliz. Ojo, feliz. ¿Qué es esto de la economía de la felicidad? 300 años atrás, casi. Cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Y eso que no había visto el video, no había en esa época, no había video, pero ya lo planteaba él. La economía que él estaba fundando, saliéndose de la filosofía, como decía muy bien el rector de la Universidad de Deusto, estaba orientado a generar el bienestar de las personas. Y después de casi 300 años de esta mentalidad, vemos que somos cada vez más pobres, o que la concentración de la riqueza ha hecho más gente desdichada. ¿Cómo puede ser que el 80% de la población del mundo solamente acceda al 6% del producto? El 80% al 6% y el 20% al 0,5%. Entonces, nos han hecho pensar que esta es la manera de hacer las cosas. Y la manera de hacer las cosas, y lo sabemos aquí, porque también esto es como una capilla, digo yo, a veces.
Una capilla porque nos juntamos los que creemos en esto. Entonces de capilla nos acercamos a una secta. Porque nosotros estamos, pienso, quienes están aquí en esta sala, firmemente convencidos, o si no, por ahí cerca, de una parte importante de las cosas que yo les pueda comentar. El problema es que los que no están en esta sala son los que están convencidos de otra cosa. Y aparte de estar convencidos de otra cosa, son los que habitualmente toman las decisiones. Porque podría el 80% del planeta, del país, de Chile, América Latina, estar convencido de cosas distintas a las nuestras, pero si no tomaran decisiones no pasaría nada. El tema es que sí toman decisiones. Pero hoy día, y el mismo Darwin decía, no es la sobrevivencia el más fuerte, es la sobrevivencia el más apto. Y hoy día, la biología evolutiva, la gente que está y sigue trabajando sobre la teoría de la evolución, dice que efectivamente las especies humanas evolucionan en base a comportamientos colaborativos. Nuestra especie ha evolucionado, pasamos a ser, como estos caballeros que estaban ahí, a lo que somos ahora, no sé quién sería más feliz, pero bueno, ahí está, no por matarnos entre ellos, sino que por cooperar, porque no tenemos condiciones para sobrevivir de manera aislada, como especie. No la tenemos, no tenemos posibilidad hoy día física, material, de sobrevivir sin contar con el de al lado, sin contar con la familia, sin contar con un hospital, sin contar con una escuela. Todo eso es colaboración. Pero nos han hecho pensar, ¿no?, que la manera correcta de hacer las cosas para la especie humana, para los hombres y mujeres, es tratar de sacar el máximo provecho personal con el menor esfuerzo posible y en el menor tiempo que se pueda. Eso es lo que se enseña en las universidades. Se enseña. Pienso que se debe estar enseñando en este minuto, en esta misma universidad, y no quiero ser impertinente con quienes me han invitado a esta actividad, pero estamos enseñando eso, y lo digo también porque es lo que estamos enseñando en mi universidad, aunque yo estoy ahora con permiso, excedencia, no hago clases. Y eso es muy duro y es muy complejo, porque es una impostura. Y es antinatura. No es como vivimos. Nosotros aprendemos. ¿Cómo creen ustedes que es más fácil aprender? Aprender, desde pequeño. Esta pobre chica, ahí solita, tratando de entender algo, con unas ganas ella, ahí, de salir de esa foto y pasarse a la de al lado, a jugar. Y se aprende uno jugando. Incluso hoy día, las matemáticas, la ciencia, porque esto no es tan solo un tema de la biología. En esta película, bueno, falleció lamentablemente y trágicamente hace muy poco el premio Nobel ¿cómo se llama? John Nash, en un accidente automovilístico. Pero ustedes vieron esa película, Una mente brillante, ¿sí? Aparte, muy buena película. Pero él vio que cómo era posible en esa sala, en ese bar, donde la gente lo pasaba bien, que todos lo pasaran bien. Y cómo era que todos lo pasaban mal. Lo pasaban mal cuando todo el mundo quería bailar con la misma persona. Y lo pasaban mal. Y en esa película salían unas flechitas. Y él se imaginaba en esto, que es la teoría de los juegos. Y es lo que hoy día lleva a la teoría de la cooperación desde el punto de vista de la matemática. Matemática es una ciencia muy dura. No es un tema de poético o de bienestar o de felicidad. ¿Y cuando todos los pasaban bien? Cuando todo el mundo quería bailar con todo el mundo. Cuando todo el mundo se ponía de acuerdo para bailar con todo el mundo. Así la gente aprende. Y no tan solo aprende, así lo pasa bien. Y así es feliz. Pero ¿dónde nos enseñan a cooperar? ¿Dónde nos enseñan a cooperar? Yo he visto ahí, le comentaba, rector de fui a la Universidad de Mondragón, a su escuela de empresariales,
y entré en un salón, me dijo, vamos a ver la clase. Y entro y parecía un bar, sin trago, sin alcohol. Pero no había alcohol. Pero la gente estaba conversando y dice, bueno, están en clase. ¿Esto qué es? No, la gente estaba en una nueva fórmula de educación y estaban cooperando entre ellos. Y yo creo que eso es un tema importante para sacarnos este colonialismo de la cabeza, de decir que la única manera de generar riqueza y la única manera de hacer empresa, la única manera de vivir en sociedad es compitiendo uno contra los otros, y no tan solo competir, porque cuando dices competir, claro, está el deporte, está Real Sociedad, aquí, y Barcelona, y todos compiten, bueno, al final hay uno que es campeón, pero si gana el Real Madrid o gana el Barcelona, el otro equipo no desaparece. Es una competencia regulada. Pero en la economía, lo importante es sacar del mercado a la otra empresa, quitarle. Y ojalá le vaya mal, y ojalá le vaya tan mal que la pueda comprar de manera muy, muy barata. Entonces, aquí hay imágenes, digamos, ventajas. Bueno, un clásico, economías de escala. El tema de la innovación es un bien público. En Chile, que es un país relativamente estable, económicamente, la macroeconomía en Chile va muy bien, la microeconomía a veces no tanto. En Chile a los buses les decimos micro, al transporte público. Entonces hay un dicho en nuestro país, en Chile, que dice que la macro va bien, pero la micro no pasa. Claro, la gente está esperando ahí que le caiga algo. Y hay grandes programas orientados a la innovación, pero tenemos muchos problemas para que esas innovaciones, que han sido creadas con subvenciones públicas, grandes e importantes subvenciones públicas, porque hoy día hay que innovar, se transformen en un bien público. O sea, la genera la empresa privada con recursos del Estado, proyectos de 200, 300, 500 mil dólares. Pero cuando esa innovación, entre comillas, resulta, bueno, me lo apropio, el beneficio. Cuando una innovación en el ámbito de la economía social, en un grupo cooperativo, en el ámbito eléctrico, de consumo, se transforma en un bien público, se comparte. Y también lo que es fundamental, los valores de la cooperación asociado al ámbito económico-social generan cohesión social y territorial. Las grandes empresas cooperativas, que hoy día son multinacionales, caso mismo Mondragón, su oficina matriz sigue estando en la localidad de Mondragón. Desjardins sigue estando en Levi, hay que cruzar el río, y está ahí. Y la casita donde se crea la primera cooperativa, la primera caja popular, hoy día es un museo, que es la casa de Alphonse Desjardins. Y siguen ahí. Y en Chile, grandes cooperativas, en el ámbito lácteo, siguen estando, su matriz sigue estando en el pueblito, en una comuna muy pequeña, de 15.000 habitantes. La principal empresa láctea de Chile es una cooperativa, el 30% del mercado lo tiene una cooperativa láctea. Y su matriz, su casa matriz, está en un pueblo que tiene 15.000 habitantes. Y ellos tienen una oficina en Santiago, muy bonita. Porque cuando uno habla con la persona que está en la oficina de Santiago, le dice, oye, podemos hacer esto. Ahora yo lo llamo habitualmente y le digo, oye, mira, podríamos ver esto como parte de una política pública. Me dice, mira, sí, pero yo tengo que comunicar todo esto a la Unión. Porque yo aquí no resuelvo nada. Lo ve todo esto en donde está la matriz. Y eso es cohesión social y territorial. Y el resto de las empresas capitalistas, ¿a dónde van? Las empresas capitalistas van donde rente más el dinero. Y Chile es un país que tiene una potencia minera muy importante en el ámbito del cobre, la pesca, la forestal, pero si baja el precio del cobre, la empresa minera, que tiene su matriz de minería del cobre, hay 5 holding mundiales. Los 5 están instalados en Chile, pero cuando baja el precio del cobre, hoy día está muy bajo, comparativamente a inicios de esta década,
simplemente se van. Se van. No invierten más. Bueno, imposible que esa sea la lógica de actuación de una empresa de economía social. Y yo siempre, sobre todo antes, cuando tenía estudiantes, porque ya no tengo, siempre hacía la... En Chile, esto de que las personas quieren obtener el máximo de beneficio personal al menor costo, porque no es que yo me quiera beneficiar trabajando mucho, no, yo me quiero beneficiar lo más posible trabajando lo menos posible. Esa es la lógica del modelo de economía clásica. Y uno puede poner aquí un montón de ecuaciones para demostrar eso. Están hechas esas ecuaciones. Pero yo digo, mira, en Chile hay una curiosidad. Los bomberos son voluntarios. Todo, no hay bomberos pagados. No es un empleo, es un trabajo voluntario. Es un cuerpo de voluntarios. Mi hijo es bombero, voluntario. Son 38.000 bomberos que no tienen contrato de trabajo. Y trabajan, arriesgando su vida. Eso es curioso, ¿no? Para el Homo economicus. ¿Qué es esto? Yo digo, siempre mis alumnos se ríen, ustedes también lo van a hacer. Mi hijo no es mutante, no tiene un gen derivado a altruismo. No, yo estoy seguro que no lo tiene. Lo conozco hace 24 años y no es un mutante. Pero es más, es curioso. Para ser bombero, a su vez, hay que pagar. Todos los meses. 15 euros. Para trabajar gratis. Pagan. Y cuando apagan un incendio, no mandan la cuenta. No pasan una factura, ni tampoco preguntan quién es uno. Si es rico, si es pobre, si es amigo. No apagan los incendios solo de los parientes, sino que apagan incendios o asisten a accidentes de auto de personas que no conocen. Es el mismo ser humano. Y eso pasa. Y pasa en la Cruz Roja. Y pasa en las actitudes de todo el mundo. Este es, lo que yo digo, el verdadero ser humano. Porque sin esto, sin estos comportamientos colaborativos, sin estos comportamientos cooperativos, no podríamos vivir. Que no vivimos de una manera distinta, desde el hogar hasta la sociedad. Y creo que la principal tarea que tenemos todos, ahora yo estuve muchos años en la academia, criticando al gobierno de mi país y a otros del vecindario, y al planeta completo, de repente. Decía, ¿por qué no? Ahora, bueno, tengo la responsabilidad, ya no puedo. Ahora me dicen, y ahora, a ver, ¿qué tal? ¿Y te acuerdas cuando nos decías que sí, ahora hay una responsabilidad muy importante, pero esa responsabilidad parte por cambiar la lógica de la conversación, porque tenemos una impostura. Y yo no creo en las teorías de la confabulación. Yo no me preocupo quién mató a Kennedy, ni si hay unos sabios de alguna parte que controlan todo esto, pero sí sé que tenemos una tarea formidable de plantear, promover esto de manera abierta. Y aunque fracasemos en ello, dejar el debate planteado. Porque podemos perder la discusión, pero el debate se tiene que plantear. Estamos muchas veces imbuidos en una situación de espejismo. Se nos hace creer cosas que no son. Pero como las cosas que uno piensa, aunque no sean realidad, tienen efectos reales, eso es medio psiquiátrico, pero es así. Muy probablemente a mí me puede estar yendo estupendo, pero si pienso que me va a ir mal, probablemente me va mal. Hay algunos estudios sobre esto. Y por lo tanto, si yo pienso que la única manera
de tener felicidad y tener un bienestar, asegurar el futuro de mis hijos, mi familia, mi comuna, mis parientes, es compitiendo desenfrenadamente con el de al lado, probablemente lo termine haciendo. Por eso la educación es tan importante y por eso que la universidad es tan importante. Y esto es una lucha diaria. Y eso, toda la posibilidad de hacer sustentabilidad está reflejada en esta imagen. Estamos vinculados los unos a los otros. No podemos poner barreras. No podemos poner cortapisas a la posibilidad que la gente se sienta parte de una comunidad. Si se siente parte de una comunidad, va a asegurar su prosperidad. Por lógica. Esta es parte de la lógica. Y ahora, para ir acelerando un poco si no aquí, Valen va a empezar a sacar. ¿No tienes carteles de esos que dicen 5 minutos, 10 minutos? Un poco, muy rápidamente, una mirada desde América Latina. América Latina es un continente muy, muy curioso. Es un continente que ganó su independencia hace 200 años. Vida independiente. Nosotros siempre decimos, mire, nosotros nos constituimos como Estado-nación 30 o 40 o 60 años antes que Italia o Alemania, que eran ciudades-estados. La unificación alemana, la unificación italiana, es de la segunda mitad del siglo XIX. Pero hemos tenido muchísimos problemas. Prácticamente, entrado al siglo XX, tuvimos 30 años perdidos. La década del 70, la década de los 80, la década de los 90. Muy mal, perdido. Entre quiebres democráticos, retrocesos económicos, crisis internacionales y después, a principio, la época de la caída del muro de Berlín, la época del mundo unipolar. ¿Se acuerdan esto que nos habían dicho que se había acabado la historia? ¿Se acabó? Ahora tenemos regímenes democráticos y economía de mercado. Esa es la panacea. Bueno, América Latina en la década de los 90 compramos eso. Lo firmamos. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Década perdida. Década perdida. Y hemos retomado un poco el aliento a partir del cambio de siglo. Pero con muchos problemas. Problemas que están volviendo hoy día a estar sobre la mesa, crisis importantes económicas. ¿Por qué? Porque dependemos de lo que habitualmente se llama el precio de los commodities. Y un punto menos de crecimiento de China y algo que tambalea en Europa, nuestros países, no son Singapur, no son Malasia, no son Japón, no son Corea. Somos muy débiles estructuralmente y hoy día estamos sufriendo esto. También, nuevamente, de manera muy intensa. Pero también se ha abierto aquí una discusión muy interesante en nuestros países, y es una discusión política. Y hay un protagonismo cada vez también marginal, pero protagonismo, al fin y al cabo, de los actores de la economía social. Ya han habido cambios interesantes. Incluso cambios que han quedado reflejados en los procesos constituyentes. La Constitución de Colombia reconoce el rol de la economía solidaria. No quiero yo entrar a el tema conceptual, porque es para otro congreso, o varios congresos, solidaria, popular, social, tercer sector. Pero bueno, los países tienen... Ecuador reformó su constitución y en la constitución se reconoce el rol de la economía social y popular y se crea un sistema financiero y avanza a pasos muy fuertes en esto en los últimos 5 años. Se crea en México el Instituto de Economía Social, Brasil crea una Secretaría de Estado en Economía Solidaria, Uruguay genera el año 2009 su ley de cooperativa, genera una institucionalidad pública, genera fondos. Cuba es un caso. ¿Sí? ¿Quién ha estado en Cuba?
no sé cómo hablo, la perspectiva, así, pero Cuba hoy día está en un proceso de discusión de su modelo económico a través de un programa piloto de transformar en cooperativas a 300 empresas públicas. Y un proceso muy interesante, muy interesante, muy complejo y muy incierto. Pero hay una discusión hoy día en América Latina. Y un elemento muy importante en el debate hoy día, que es en el ámbito político, aunque es marginal, es transversal. Esto es una discusión que se está haciendo con las distintas corrientes políticas y no está necesariamente abanderizado con un ámbito ideológico, que es lo que permite augurar alguna estabilidad de los procesos de cambio. Porque en América Latina era muy propio gobiernos habitualmente más de centroizquierda que tuvieran una afinidad con el tema de economía social. Y como eran muy afines, cooptaban a los actores de la economía social. Y cuando cambiaba el gobierno, porque esa es la democracia, se acababa todo. Porque es que esto de la economía social es de la otra ideología. Y yo, por lo tanto, tengo que diferenciarme y borraba. Y eso ha sido el caso de países que han llegado a tener ministerios de cooperativas y cambia el gobierno y se acaba el ministerio. Por ejemplo, en Perú, al día de hoy, llegó a ser viceministerio de cooperativas y pymes. Y cambió el gobierno y ya ni siquiera hay una unidad que lleva el registro de las cooperativas. Ya no. ¿Por qué? Cambió el gobierno. Entonces, hoy día los propios actores sociales, yo en mi propio país, están habitualmente conversando con todas las fuerzas políticas y diciendo esto es transversal, e incluso se han dado cuenta que ellos mismos son de distintas corrientes políticas. Y cada uno hace el lobby con su respectivo partido, pero con un discurso común. ¿Ah? Y eso hoy día yo lo sufro permanentemente. Alguna cosa que lo voy a decir muy rápido porque esto yo trato de mantener mi visión crítica del gobierno, me produce cierta esquizofrenia. Tengo un tratamiento todos los días viernes, digamos, para tratar de lidiar con un gobierno que lo considero progresista, es mi gobierno, voto por él, trabajo en él, pero que tiene una tarea formidable. Nosotros todavía tenemos un marco constitucional que es del año 80. La constitución que rige Chile es la constitución que dejó de herencia Pinochet. No se ha reformado la constitución. En Chile no hubo pacto de Moncloa, ni de ningún tipo. Y el día martes de esta semana, martes 13, que yo creo que la presidenta lo escogió con algún sarcasmo, se inició el proceso de reforma de la Constitución a través de un proceso constituyente. Yo pensé que iba a morir con la Constitución de la dictadura en mi país. Y estamos hoy día embarcados en un proceso constituyente muy incierto. Pero aquí tenemos un proceso de cambio en nuestro país. Y un proceso de cambio que, para ser franco, no partió de las élites políticas, partió de los jóvenes. Jóvenes que se esperaba que estuvieran absolutamente socializados en el modelo económico neoliberal. Pero fueron esos jóvenes, me imagino que alguno de ustedes recuerda revueltas estudiantiles en Chile, alguna batahola, unos entrenamientos que hacían entre la policía, unas coreografías, decimos, entre policía y estudiantes, manifestaciones, las manifestaciones más grandes, 200.000 personas, desde la época de la recuperación de la democracia, lo provocaron jóvenes que no están de acuerdo con el modelo económico. Y eso gatilló los procesos de cambio que hoy día vive en nuestro país, que son procesos de cambio bastante tenues, pero cambios al fin y al cabo, con mucha resistencia. Porque claro, todo el mundo quiere que el Estado le preste mejores servicios. Pasa en todas partes. Me imagino que
aquí en España también lo he vivido 3 años en Valencia, y todo el mundo quiere mejores servicios, pero quiere pagar menos impuestos. Y quiere escoger los servicios. Y quiere que el que le preste el servicio no le pregunte nada. Esto es un país y un planeta paradojal. Dentro de todo esto, una gran invisibilidad de la economía social. Estamos hoy día en Chile en procesos de cambio acelerado, los gobiernos duran muy poco, duran 4 años, los 4 años, y no hay reelección. Entonces, uno llega y se va. Eso está instalando, hoy día estamos a la mitad de la legislatura, nos quedan 2 años, pero prácticamente un año útil, porque el último año es elecciones. Entonces ya nadie hace mucha cosa innovadora. Pero tenemos aquí un sector de economía social, esta es la parte de mercado, dentro de la nomenclatura CIRIEC, economía social en el ámbito de mercado y no de mercado, es lo que es la relación nuestra. Y desde el Ministerio de Economía, vemos el sector cooperativo, el sector de asociaciones gremiales, es el 40% de la población económicamente activa del país. Son socios de empresas de economía social, más movimientos nuevos, debate, yo sé, no voy a entrar en esto de las empresas sociales, pero ahí ese debate también está instalado, temas de comercio justo. Y el tema es que nadie sabe que el 40% de la población del país es socio de una cooperativa o una asociación gremial, de la población económicamente activa. Bueno, el programa de gobierno, del gobierno actual, por primera vez desde el año 64, retoma el tema de cooperativas y un gobierno electo. Después se refleja en la agenda de trabajo 3 medidas, temas de innovación social, marco institucional de empresas sociales y un programa de fortalecimiento y desarrollo cooperativo. Y en ello estamos trabajando en el periodo 2014-2015. Y por primera vez, desde el año 68, un presidente en ejercicio, presidenta en este caso, participa en una actividad pública del sector cooperativo. Esto es el Día Internacional de las Cooperativas, es el 11 de julio del año pasado, y se compromete con esto. Sí ha habido presidentes o candidatos que se han juntado. Cuando son candidatos, los candidatos se juntan siempre con todo el mundo. Y también han habido expresidentes que cuando ya no son presidentes, también se juntan con todo el mundo. Pero cuando asumen la presidencia, con quienes se juntaron antes y con quienes se van a juntar después, habitualmente no están ahí, y sí ha estado en este caso, y la última vez había sido el año 1968. 45 años atrás, pasa muy rápido el tiempo, y ya está el compromiso de su participación en otro evento a principios del mes de diciembre, cuando se promulgue la nueva ley de cooperativas. Y en eso hemos estado trabajando, un consejo público-privado, etcétera, ahí, y finalmente llegamos a un plan. Este es el plan de trabajo, y aquí me quiero detener solo en dos cosas. Porque son importantes, pero también porque queremos destacarlo en el marco de este evento. Lo primero es que hay un eje de trabajo en el ámbito internacional. A nosotros nos interesa promover las relaciones internacionales de la economía social, porque hemos estado muy retrasados, desde el punto de vista de las políticas públicas, como también desde el punto de vista de la inserción de las propias empresas de economía social en el concierto internacional. Ayer conversamos con Graciela Fernández, que es presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP. En los eventos de la Alianza Cooperativa Internacional, habitualmente las delegaciones de Chile eran de 1 o 2 personas, cuando iba alguien. En el último evento a nivel de América Latina ya había un grupo un poco mayor, y es porque hemos estado impulsando y estimulando de que no hay que encerrarse, que el mundo es global y que hay que vincularse. Una línea de trabajo es ahí,
muy importante para nosotros. Estamos viendo un convenio de colaboración con la Comisión Europea en términos de economía social, tratando de involucrar también a los países miembros de la Unión Europea y de sus regiones y gobiernos locales. Y también un tema de género, importante. Nosotros estamos terminando el proceso de modificación y actualización de la ley de cooperativas en Chile, después de 4 años de debate parlamentario muy, muy interesante. Y se incorporó una indicación de género que hace obligatoria a las cooperativas que la composición de sus consejos rectores integren a igual número de mujeres como hay en la base societaria de la cooperativa. Si una cooperativa tiene 70% de mujeres socias, tiene que tener 70% de directores mujeres. Y eso es obligatorio. Y hemos reconocido esto como parte de una política de gobierno, no tan solo porque la presidenta sea mujer, sino que porque la mujer tiene una contribución diferencial a la hora de conducir empresas. Y las empresas ganan teniendo mujeres conduciendo sus destinos y no solo trabajando en ellas. Porque cuando uno va a una cooperativa y va a otras empresas de economía social, las mujeres trabajan mucho, pero no dirigen la organización. Y en este caso, con 2 años de ajuste, las cooperativas a partir del año 2018 van a tener que tener un tratamiento proporcional. No es una cuota, no es una ley de cuota, es un tratamiento proporcional de representación en los cuerpos directivos. Y estamos trabajando en todas estas dimensiones. Voy a ir rápido, porque me interesa llegar ahí. Está el tema con Unión Europea, que nos tiene muy, muy esperanzados. Ya está el borrador de acuerdo de colaboración. En esto nos ayuda muchísimo en un país que ha estado aletargado en esto, las políticas públicas, no las cooperativas. Porque me interesa llegar al final, compartir con ustedes las últimas reflexiones. Desafíos para la economía social. Existe para mí una urgencia de lograr mayor y mejor comprensión del rol, aportes y la particularidad de la economía social y cooperativa. No tan solo de la gente, no del público, de los propios cooperativistas, de los propios actores de la economía social. Yo creo que es muy raro ir a un foro de la empresa privada en donde los empresarios privados discutan sobre cuál es su rol. Está claro. Lo definen sus inversionistas. Rentabilizar el capital. Y ahí sí está la lógica de lo más rápido posible y al menor costo. Y los capitales se mueven. Y no hay mucha discusión sobre esto. ¿Cuál es mi rol? Incluso hay bastante prepotencia sobre ese rol. Pero cuando uno va a un evento, a una actividad del sector de economía social, estamos como este pobre pingüinito. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra identidad? Yo creo que la diversidad es muy importante y la diversidad es un valor. Pero creo que es muy importante en los tiempos que corren, entre todos, lograr aclararnos la imagen, aclararnos la película, porque si no la tenemos clara, tampoco la podemos proyectar. Tampoco podemos ir a esos debates con tranquilidad y certeza. Por eso, yo en la vida académica sí tengo, en la vida teórica sí tengo mis predilecciones y tengo mi visión de las cosas, pero como ayer conversábamos, soy ecléctico y ecuménico a la hora de conversar y tratar de buscar los mínimos común denominador. Y si es economía social y solidaria, bien, si nos ponemos de acuerdo en algo y no poner las diferencias por delante. Claro, en la práctica somos invisibles. Aquí ya agregué el concepto de género en la imagen, porque podría haber sido solo uno, pero está ahí diferenciado. Somos invisibles. Yo mostraba recién ahí una imagen sobre Chile, un libro, una publicación. En Chile, donde hay 1.800.000 socios de cooperativas.
de asociaciones hay alrededor de 1,5 millones. En total, hoy día más de 3 millones de personas. Uno no encuentra un documento bien hecho que permita presentar lo que es esta realidad a terceros, al público. No hay un documento que no sea un PowerPoint, o que no sea algo muy poco presentable. Y hay que asumir que la gente no nos conoce. Muchas veces, sobre todo en América Latina, no nos comprende. Es raro, la gente se queda con una imagen, sí, conoce una cooperativa y piensa que todos son igual que esa cooperativa. Si es socio de una cooperativa de vivienda, cree que todas las cooperativas son de vivienda. Y no hay una preocupación de visibilizar ante la opinión pública cuál es la realidad del sector cooperativo. Y cada vez que hay una complicación, cada vez que hay... uno se preocupa, y a uno lo ha visto desde fuera, la situación de una cooperativa emblemática del grupo Mondragón. Pero ahí viene la reflexión, ahí viene la preocupación de cuál es el sello. Pero si hay, todos los días, quiebran empresas privadas, capitalistas. Pero habitualmente eso no es noticia, ¿no? Cuando quiebra una empresa privada de carácter tradicional, es el ejemplo que el sistema, el modelo está funcionando, porque está sacando del mercado aquellas que son ineficientes. Pero el modelo no se afecta. Pero cuando una cooperativa o una empresa de economía social tiene problemas, el modelo es malo. El modelo no resuelve los problemas de la gente. Era un sueño. Entonces, esto hay que visibilizarlo. La intercooperación, yo creo que es fundamental. Es fortalecer los lazos, tanto entre las propias cooperativas y empresas de economía social, como de manera conjunta esas cooperativas intercooperando con los terceros actores. Es el desafío de generar economías de escala y sellos de identidad al interior del propio sector cooperativo y de economía social, pero también de cara a los otros actores de la sociedad y de la economía. Promover la innovación. ¿Ve? Aquí ya entramos con la parte enseguida. Si no, queda muy poco, ya termino. Mire, hoy día se habla que estamos en la sociedad del conocimiento y la sociedad de la innovación. Eso es un lugar común, sobre todo en el ámbito universitario y también en los centros tecnológicos. Y yo creo que una de las principales innovaciones que ha habido en la historia de la humanidad es la creación de la primera cooperativa. Fíjense que la primera cooperativa surge en pleno proceso de revolución industrial, cuando se trabajaba 7 días a la semana, 18 horas a la semana, cuando no había educación pública, no había seguridad social. Un grupo de personas se les ocurre crear una empresa, y una empresa que fuera manejada por ellos mismos, siendo obreros textiles, y que a su vez fuera democrática y estuviera centrada en la calidad de vida de sus socios. Eso ha sido una innovación gigantesca. En una cooperativa con 28 socios, que hoy día llega a casi 1.000 millones de empresas, con 1.000 millones de socios. Y se les ocurrió, dentro de un proceso de ensayo y error, 20 o 30 años anteriores, hasta que dieron en el clavo. Una innovación. Y tenemos que ser capaces de promover que eso fue una innovación, y las cooperativas y las empresas de economía social tienen la obligación de seguir innovando, porque no es la misma realidad la del siglo XIX a la del siglo XXI, pero es el sello de la innovación está en la genética
del modelo de economía social y cooperativa. Y eso no se inventó, la innovación, en Silicon Valley, no se inventó en la India, no se inventó necesariamente por Google o por Apple. Es una innovación social exitosa y tenemos que promoverlo de esa manera. Y esto casi termino. La educación formal es un elemento clave, pero no cualquier educación. Por eso destacaba también la experiencia. Donde puedo lo comento. Mis últimas clases en la universidad del año 2013 eran desesperantes. Porque yo tenía la certeza, la tengo, de que esta estructura también es del siglo XIX. Ustedes saben, quienes son aquí académicos, que ustedes hacen clase y la gente llega, los alumnos, en una sala frontal, se sientan, hablan en su computador y uno cree que están tomando los apuntes de lo que uno está diciendo. Lamento decirles que no es así. Están haciendo cualquier otra cosa. Puede que estén estudiando, pero no lo de uno. Y la otra mitad, la que no abre el ordenador, está chateando y está hablando por Facebook. Esa es la educación con la que hoy día llegan los niños pequeños al jardín de infantes, a la primaria, a la ESO, y llegan a la universidad. Y nosotros seguimos con otro formato. Pero cuando damos la vuelta, estos muchachos de Rochdale, también tenían un principio, el tema de educación, como un principio cooperativo. Pero es la educación que se presenta en esta imagen. Es el movimiento cooperativo, el sector cooperativo de la economía social, tiene una responsabilidad enorme de entrar en las aulas y que nuestra historia se enseñe, pero se enseñe en base a nuestra filosofía, de manera colaborativa. Con una maestra que está ahí la maestra, hay maestros, pero no es frontal y está compartiendo y están construyendo el conocimiento. En América Latina esto se conoce como educación popular, como Paulo Freire, que la educación es un factor de liberación y es un factor de desarrollo, y no un factor de dependencia. Entonces tenemos un doble desafío: entrar a las aulas, que la economía social y cooperativa se enseñe en las aulas, desde el nivel infantil hasta la educación superior y permanente. Se enseña formalmente, pero se enseña con el sello colaborativo y no frontal, no jerárquico, porque hoy día incluso eso es imposible. Yo quedé muy defraudado de mis últimas clases en la universidad porque tenía certeza que no me estaban poniendo atención, porque todo lo que yo podía decir, ellos lo podían encontrar más rápido y mejor, incluso en una charla del autor en YouTube del libro que yo les estaba comentando, de él. Y los que eran más proactivos, incluso le podían chatear al autor del libro que yo estaba citando en clase. Entonces yo era un estorbo, era una barrera entre ese conocimiento y el que lo generó. Pero esto es parte del día a día de lo cooperativo. Sabemos cómo hacer eso, hay que llevarlo a las aulas. Y lo último, la urgencia de estos son los desafíos globales. Lo otro era hacia... No sabemos dónde se están tomando las decisiones, hay que ser franco. Esto de la globalización es cierto. ¿Dónde hoy día? ¿Con quién yo negocio algo? Todo esto es invisible. Es muy duro. Y la economía social está muchas veces fuera de esos circuitos. Esto ya no es la bolsa de Londres ni la de Nueva York. Los mercados, esto es muy simpático cuando dicen que uno le asume al mercado características de la gente. Los mercados están nerviosos. Eso a mí me aterra, cuando los mercados se ponen nerviosos. Los mercados están alterados. Si uno dice, ¿a qué clínica va el mercado? No va a ninguna clínica, pero somos nosotros los que pagamos las consecuencias de ese problema de salud mental de los mercados. Pero hay que ser muy astutos para ver cómo
se lidia con esto? Modelos, estrategias, ¿qué camino tenemos que tomar? Son caminos nuevos, caminos que no se han recorrido, caminos inciertos. Vamos a tomar muchos caminos, todos, cada uno en su lugar, que van a ser callejones sin salida. Vamos a tener que retroceder y tomar otra ruta. Pero no nos puede paralizar. No podemos quedarnos frente a la señal sin saber para dónde ir. Va a haber que correr riesgos. Mientras menos dañinos y más calculados mejor, pero riesgos al fin y al cabo. Le pedimos mucho a los estados. ¿Qué capacidad tienen hoy día los estados para tomar decisiones autónomas? ¿Qué capacidad tiene Chile? ¿Qué capacidad tiene España? ¿Qué capacidad tuvo Grecia? ¿Qué capacidad tiene Siria para tomar hoy día decisiones autónomas para orientar los destinos de sus países? Tenemos ahí mucha complejidad, mucha complejidad. Yo no sé si esta es la última. No, esa es la. Pero tenemos que internacionalizar la economía social con el sello de la economía social. Tenemos que ser capaces de llevar esto con el sello. Nosotros tenemos hoy día una discusión en nuestra ley de cooperativas. La ley de cooperativas en Chile dice que si una cooperativa extranjera invierte en Chile, lo tiene que hacer como empresa privada. Lo dice la ley de cooperativas. Es un contrasentido. Y lo dice más aún, la ley de inversión extranjera. La inversión extranjera solo se puede hacer en Chile a través de una sociedad anónima, por una empresa extranjera. ¿Cómo vamos a articular la economía social en mercados globales, manteniendo su sello? Y eso son restricciones legales, más las restricciones de las propias empresas, que muchas veces van a buscar mayor rentabilidad, cooperativas, en el exterior de las que pueden encontrar en su país y por lo tanto tienen una actuación compleja en términos de identidad. ¿Y cómo nos vamos a vincular con los movimientos sociales? Esto es lo último. En Chile los movimientos sociales han provocado parte del cambio que vivimos político en estos años. ¿Y cuál es la articulación que tiene la economía social con esos movimientos sociales? Que son los que están provocando el cambio, lo están generando. Muchas veces nos mantenemos también un poco puertas afuera. Y ahora sí, ya esta es la última. Sinceramente, agradezco toda su atención. Y muy contento de haber estado acá y espero que estas no fueron pocas, pero algunas palabras hayan sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Radrigán, por las sugerentes e interesantes palabras que ha disertado. Bueno, ahora va a haber un pequeño receso, un tiempo para tomar un café, para compartir lo que nos ha contado el profesor Radrigán y a las 12 reanudamos con la siguiente conferencia a cargo de Joseba Azcárraga. Bueno, pues hasta ahora. Like I'd always be around. You live free.